¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre, un gusto, como siempre, un placer que nos acompañen, que nos permitan platicar con ustedes del acontecer nacional e internacional. Dicen por ahí que la vida es cíclica. Dicen por ahí que la política es la política del reciclaje. Dicen por ahí que la política muchas veces es el santuario de los muertos vivientes que regresan porque es adictivo el poder, adictivo el estar cerca del mismo. Y esto viene a cuenta porque hoy quiero compartir con ustedes, esta mañana, por supuesto, una noticia o varias noticias que se entrelazan, pero que se originaron ayer por la noche. Anuncios de Xóchitl Gálvez para integrar a su equipo de campaña rumbo al 2024, la reaparición de Manlio Fabio Beltrones, el anuncio de Ricardo Monreal de que regresaría al Senado de la República, y quiero cerrar el tema de Gloria Álvarez, por supuesto. A ver, comencemos con la información de Xóchitl Gálvez. Permítame un segundito. Aquí la tenemos para abrir boca, ¿no? ¿Qué es lo que dice la información? Y luego la opinión. Xóchitl Gálvez, precandidata a la presidencia de Va por México, nombró a Maximiliano Cortázar como vocero de su campaña en 2024. A través de un comunicado, el Frente Amplio por México dijo este jueves 23 de noviembre que Cortázar, que además es exdiputado, cuenta con las capacidades necesarias para ser uno de los líderes, ojo con esto, de los líderes en la campaña de Gálvez. Cabe señalar que Maximiliano Cortázar fue también vocero de la campaña del expresidente Felipe Calderón Hinojosa, además de que estuvo encargado de su comunicación de la comunicación durante el mandato de 2006 a 2012, si no mal recuerdo, ¿no? Ese es parte del perfil precisamente de Max Cortázar, quien, bueno, asegura el Frente Amplio, posee una amplia y reconocida trayectoria en el área de comunicación política, aunado a su experiencia dirigiendo campañas electorales. Es lo que se señala en torno a este nombramiento. Hubo otros, está también Alejandra Latapí, por ejemplo, y bueno, se ha ido conformando un equipo alrededor de la política hidalguense que confirma lo que hemos dicho en otras ocasiones, ¿no? Que su narrativa pues es totalmente hipócrita, que es una narrativa que no va de la mano con las personalidades que están creándole la estructura de un presunto gobierno. Están diseñándole un presunto plan de gobierno. Hablamos, por ejemplo, de que en materia económica se encuentra José Ángel Gurría. Sí, admirado por los economistas neoliberales, por los economistas que se han comido estas recetas que durante tantos años han sumido a las mayorías en la pobreza absoluta y han enriquecido a unos cuantos, pero que en realidad José Ángel Urría es un personaje sumamente detestable. Es un funcionario público pragmático hasta el cansancio, para el cual la gente es desechable, para el cual la gente es pobre, para la cual la gente es un número, el cual la pobreza pues elimina eliminando a los pobres, y que ha trabajado durante toda su trayectoria, absolutamente toda su trayectoria, para justificar un discurso que no ha traído en ningún país como el nuestro, del nivel del nuestro, en ningún país del nivel del nuestro ha traído crecimiento, ha traído oportunidades, ha mejorado las calidades de vida. José Ángel Gurría fue parte esencial durante las gestiones neoliberales, particularmente de Ernesto Zedillo Ponce de León, en donde justificó constantemente, peleó hasta la saciedad para que no hubiera aumentos al salario mínimo, para que se destruyera el estado de bienestar, para que se privatizara el sector salud, el sector el sector educativo, el sector de la seguridad, Petróleos Mexicanos, la Comisión Federal de Electricidad, Luz y Fuerza del Centro. Es decir, estamos hablando de un personaje emblemático, pero emblemático del cáncer que ha carcomido a este país, que ha hundido a este país y a muchos otros de América Latina, porque claro, las potencias hablo de los empresarios, hablo de los políticos, hablo de los militares de alto rango, todos ellos
pues están felices con el neoliberalismo, ahora hipócritamente disfrazados de libertarios, ¿no? Cuando en realidad las grandes mayorías han padecido el neoliberalismo y ha sido una tragedia humanitaria. Han creado una economía que mata. Mata por la violencia que genera a través del crimen organizado. Mata por el hambre. Mata por la falta de trabajo. Mata por la falta de salud. Mata por la falta de caminos. Mata por la corrupción. Una economía criminal. Es lo que ha creado personajes como José Ángel Gurría, que es parte esencial, ¿no?, de la campaña de Xóchitl Gálvez. Alejandra Latapí no me sorprende, es una mujer de derecha que ha defendido siempre ese tipo de ideas, de conceptos, lo ha hecho en diversos foros. En alguna ocasión tuve la oportunidad de entrevistarla y es una persona que tiene muy claro cuál es su concepto de cómo deben de ser las cosas. Difiero profundamente de ella, eso me queda más que claro, pero por lo menos ha sido congruente, ¿no?, en su actuar y en su visión de cómo deben de ser las cosas, aun y cuando esa visión, pues muchas veces no tenga un sustento real en el día a día de millones y millones de mexicanos. Ahora, me llama mucho la atención que se dan a conocer estos nombramientos, ahorita entramos con Max Cortázar, se dan a conocer estos nombramientos después de que Carlos Loret de Mola y Raimundo Rivapalacio habían estado publicando columnas, reportajes, análisis, dándole duro a Xóchitl Gálvez y a su equipo. Incluso Raimundo Rivapalacio, en su estrictamente personal de hoy, si no mal recuerdo, literalmente dice que si Xóchitl Gálvez no quiere convertirse en el peor fiasco electoral del siglo, ojo, tenía que cesar a Santiago Krill. Tenía que cesar a Santiago Krill. Digo, don Ricardo, perdón, don Raimundo, pues debería de escuchar a mucha gente, ¿no? Que desde el primer minuto dijo, Santiago Krill es el hombre nacido para perder en política, ¿no? Se ha hecho millonario en la política, pero ha nacido para perder en una disputa política porque nunca ha ganado nada. Bueno, lo dijo Lili Telles. Lili Telles lo puso en evidencia, dijo, Santiago, tú no has ganado nada. Y sin embargo lo puso ahí Xóchitl, pues por este cierre de heridas, este proceso de cicatrización. Después Santiago, como todo junior, hizo berrinche, ¿no? Cuando se mencionó la posibilidad de que Marcelo Ebrard se convirtiera en coordinador de campaña de Xóchitl Gálvez. Y bueno, finalmente ya regresó por sus fueros, sacando pecho, como hombrecito, en pocas palabras. Riva Palacio también dice, hay que ordenar el cuarto de guerra, hay que aprovechar el repudio, dice, a las políticas del presidente López Obrador para cuestionar el continuismo de Claudia Sheinbaum. Yo insisto en que uno de los grandes problemas que tiene Raimundo Rivapalacio, Loret de Mola, López Dóriga, Micha y muchos otros más, es que siguen viviendo en esta burbuja que únicamente alcanza para su círculo personal y no se dan cuenta que el discurso que ellos generan, que ellos emanan, no llega a la mayoría de las personas, no convence absolutamente a nadie, porque además de la falta de credibilidad de estos personajes, no dice nada nuevo, no dice nada, ni explica nada, ni profundiza, ni justifica, ni argumenta a una mayoría de la población que está contenta porque López Obrador está en el poder, porque lo consideran uno de los suyos. Así de sencillo. Y es un concepto que difícilmente estos personajes pueden entender. Y por eso dan bandazos por todos lados. Por eso ahora le dan con todo a Xóchitl Gálvez, la acusan absolutamente de todo. No voy a ser yo el que va a defender a Xóchitl Gálvez, pero tampoco hay que comprarles el discurso a estos personajes, ¿no? Cuando lo que están haciendo es estar preocupados por la manera en cómo se han comportado y por la pérdida que pueden tener en cuestión financiera si llega otro gobierno de Morena, que ya los tiene perfectamente ubicados, y no por revanchismo, porque ya van a decir al rato que es revanchismo, no por revanchismo, simple y llanamente porque poco a poco se va acercando el círculo en cuestión de credibilidad. Así de sencillo. A eso me refiero, a que más allá de Sheinbaum o más allá de Ebrard o más allá de Monreal, del que usted me diga de Morena, usted como audiencia, su servidor como audiencia, ya los tenemos identificados. Y entonces los dejas de leer, los dejas de ver, te deja de interesar tarde o temprano. Y el peso que van perdiendo conforme se acerca a 2024 es mayúsculo. Y por eso se preocupan tanto de que gane a quien le están apostando, porque de otra manera saben que no van a tener ya muchos campos de acción, de maniobra a partir del 2024. Esa sería la lógica, ¿no le parece?
Ahora, en el caso de Max Cortázar, Xóchitl Gálvez simplemente es un personaje desechable. Es un producto que hoy está, mañana me lavo las manos con él y lo tiro. Así lo ve Claudio X González y así lo ven, por supuesto, los verdaderos machuchones del Frente Amplio por México. Ajá. El propio Felipe Calderón está entre estos, que están cuidando y disputando, por supuesto, lugares. ¿En donde? En el poder legislativo, que es lo que les va a permitir sobrevivir y seguir mamando del presupuesto y seguir haciendo negocio con la política pública y seguir cerca de una u otra manera del poder. Calves es un personaje sacrificable, es un personaje que saben perfectamente que ya perdió, que no va a crecer más, que tiene un desorden en su equipo de campaña, que no la respetan, que no liderea, que le escogen los discursos, que no es un perfil que pueda generar confianza ni dentro ni fuera de su grupo. Entonces la pusieron ahí porque por un momento a Claudio X González se le ocurrió, ¿no? O creyó que se le ocurrió y nunca entendió que López Obrador se las puso ahí. Y ellos, como reactivos que son, pues lo compraron, ¿no? Vamos a callarle la boca a López Obrador, vamos a cerrarle la puerta a López Obrador, vamos a demostrarle a López Obrador que se le revierte. No, no se le revierte nada, lo pensó muy bien el presidente y se las aplicó en pocas palabras. Y ahora ya no saben cómo deshacerse de Xóchitl, pero sobre todo, insisto, los verdaderos pesos pesados de este frente, entre ellos Salinas Pliego y otros más, pues saben bien que a quien pongas va a ser un fracaso. Porque Santiago Krill, ¿qué es Santiago Krill? De la Madrid. Paredes hubiera dado más peleas, sí, pero Paredes ya no se va a subir ese tren. Así de sencillo. Ajá. ¿Quién más? ¿Quién le gusta? ¿Lili Telles? Tal vez en un principio Lili Telles hubiera sido muy interesante verla, pero ellos saben bien que Lili Telles es totalmente bipolar en su comportamiento político, entonces es incontrolable con excepción de de Ricardo Salinas Pliego. Por lo tanto, no era precisamente una de las cartas más, respetadas o que se le tuviera afecto en ciertos sectores también del poder empresarial y militar. Por lo tanto, Lilith también quedó descartada. Entonces ellos saben que Xóchitl Gálvez, más allá de que esté o no esté, pues es la sacrificable, punto. No van a poner a alguien más que les pueda servir en 2030, o que les pueda servir en la disputa del poder legislativo. Ponen al huipil, a la gelatina que no cuajó, y listo, ¿no? Se acabó el problema. Pero lo que sí buscan es tener el poder en el legislativo, es influir en el legislativo. Y esto nos lleva al siguiente punto. Bueno, concluyo rápidamente con Cortázar. Max Cortázar representa a Felipe Calderón, representa ese cierre con estos grupos mafiosos, en pocas palabras, que siguen ahí luchando, buscando estas dádivas que le mencionaba. Y Max Cortázar es recordado por censurador, es recordado por perseguir a periodistas, es recordado por bajar notas, es recordado por levantar el teléfono y hablar con empresarios para que sacaran del aire a comunicadores, es recordado precisamente por hacer trampa en las campañas políticas, es recordado por maicear reporteros con la finalidad de que hablaran bien de Felipe Calderón en las mismas, es recordado sin duda alguna, por persecuciones contra José Gutiérrez Vivó, es recordado, por ejemplo, hacia persecuciones en contra de la propia Carmen Aristegui. Por eso recordado el señor Max Cortázar, por ser un verdadero enemigo del periodismo y enemigo de la libertad de expresión y enemigo de la libertad de opinión. Eso es lo que está sumando Xóchitl Gálvez, ese rostro dictatorial, autoritario y criminal del calderonato. Eso es lo que suma Xóchitl Gálvez, que insisto, ella solamente sabe bailar. Y de ahí pasamos al legislativo. Manlio Fabio Beltrones. Agárrese, en pocas palabras, ¿eh? De verdad, qué miedo. Manlio Fabio Beltrones podría regresar al Senado de la República en el 2024. En nuestro canal tenemos, y usted no sé si ya tuvo la oportunidad de verlo, si no échale un ojo, un análisis de Beltrones y Emilio Gamboa, dos personajes que sin duda alguna conocen a fondo las cloacas del sistema porque ellos ayudaron a edificarlas, sobre todo a partir de lo que fueron los sexenios muy cuestionables, por supuesto, de Echeverría, de López Portillo, del propio, incluso me parece que desde Díaz Ordaz, pero seguramente es desde Luis Echeverría, pasando por todos los procesos neoliberales hasta llegar a Enrique Peña Nieto. Dos personajes
que crecieron, que se hicieron ricos, que se ampararon literalmente al poder de la corrupción, del tráfico de influencias, del manejo y manipulación del crimen organizado, del tráfico de personas. No olvidemos las acusaciones que hay contra Emilio Gamboa al respecto y contra el propio Manlio Fabio Beltrones, a quienes autoridades de Estados Unidos han señalado de estar relacionado con cárteles de la droga. Claro, Ciro Gómez Leiva dice que no es cierto, pero la realidad es que sí es verdad. Manlio Fabio Beltrones aparte está metidísimo en el tema de la Operación Zafiro. Y ojo, la Operación Zafiro que fue enterrada por la Suprema Corte de Justicia en Norma Piña y que de repente Beltrones dice, ojo, yo aquí estoy, aquí también yo quiero. Es decir, es toda una estrategia de traer de vuelta a un personaje mafioso que sabe chantajear, que sabe extorsionar, sin ningún tipo de culpa, digámosla de esa manera, porque ya de lo que lo acusaban directamente, pues ya no existe por decisión de la Suprema Corte de Justicia de Norma Piña. Y Beltrones se ufana con esa actitud de decir, el país no va bien, me carga. Si él fue uno de los principales responsables de lo que hemos pasado, de amparar un fraude con Felipe Calderón Hinojosa, de respaldar una guerra contra el narcotráfico, de criminalizar a los pobres, de aplicar políticas privatizadoras, lo respaldó desde el Poder Legislativo, de respaldar, por supuesto, despojos en contra de comunidades originarias a través de cambios a la Constitución. Él estuvo presente. De privatizar playas, o ya se le olvidó a Manlio Fabio Beltrones sus reformas para entregárselas a la iniciativa privada. ¿De qué nos habla este delincuente político cuando dice que el país no va bien? No, dice, lo estoy evaluando, como si viniera a salvarnos cuando es de los que nos han hundido. Pero seguramente habrá gente que porque le cae mal el presidente López Obrador diga, sí, Beltrones era una figura. Beltrones, igual que Gamboa, es un mafioso y es un corrupto, es un personaje, con enormes responsabilidades junto con otros de los problemas que hoy por hoy seguimos padeciendo y de cómo está estructurado este país para beneficio de unos cuantos. Finalizamos con Ricardo Monreal, que se anuncia su regreso al Senado de la República. Monreal regresa pues en el papel derrotado, no quedó para candidato presidencial, quedó muy abajo en los números, no quedó beneficiado en la Ciudad de México, por lo que hemos podido ver hasta ahora. Habrá que ver las alcaldías. Sale salpicado con la revelación de Sandra Cuevas y de Jesús Zambrano. Se confirma que él fue el que entregó, bueno, el que llevó a Sandra Cuevas para que derrotara a Morena, particularmente al grupo de Dolores Padierna en la Cuauhtémoc. Y ahora regresa al Senado, pues sí, con la cola entre las patas, buscando tal vez el fuero, buscando la protección por un momento de este grupo parlamentario que durante mucho tiempo discriminó, que durante mucho tiempo hizo a un lado, que durante mucho tiempo despreció, cuando él se decía que él era representante del Senado y no de un movimiento popular que lo llevó precisamente al Senado. Pero ese Ricardo Monreal, aspirante, por cierto, a ser como Manlio Fabio Beltrones, porque eso sí, Monreal podría fácilmente discutir con Beltrones, en cuestión de lodo político, me queda claro. No sé si por ese lado sea algo benéfica su llegada, pero la realidad es que llega tan disminuido Monreal que se vuelve muy peligroso, porque como quedó demostrado, es un personaje sumamente traidor y que sabe operar. Y cerramos con Gloria Álvarez únicamente para señalar el tema de la UNAM. Hay gente que nos dice, Jesús, comenta algo de que la UNAM se está derechizando. Bueno, yo lo he dicho desde hace muchos años, ¿eh? Yo trabajaba en formato 21 y en alguna ocasión lo dije, ¿no? Incluso entre mis compañeros en ese momento se generó controversia porque me decían que no, que como creía. Bueno, yo soy egresado de Ciencias Políticas y se lo puedo decir, abiertamente, ¿no? Más bien dicho, un compañero que es egresado de Ciencias Políticas me decía abiertamente que, que en realidad sí estaba derechizada la UNAM. Su servidor se empezó a meter a través de este compañero, a través de otras compañeras, a platicar con los estudiantes, a platicar con académicos, a platicar con directivos, a ver qué tipo de personajes estaban alrededor de rectoría, en el consejo universitario y demás. Y te das cuenta que claro que la UNAM es plural, eso es un hecho, lo decía Pedro Salmerón, es plural y por lo tanto tiene que abrirse a todas las expresiones
que se quieran expresar en la misma, siempre y cuando no caigan en discursos de odio. Pero sí a conceptos políticos como el que maneja Gloria Álvarez, con el cual yo no estoy para nada de acuerdo, y que ayer, a pregunta de Álvaro Delgado, si no mal recuerdo, pues de plano justificó que Ricardo Salinas Pliego no pagara impuestos, desvelando precisamente la enorme hipocresía de los libertarios, porque insisto, si hay un hijo del neoliberalismo, como diría Ana Lilia Pérez, es Salinas Pliego, que ahora se dice libertario porque pues no quiere pagar, entonces mudó de neoliberal a libertario, ¿no? Y Gloria Álvarez, hipócritamente, porque ellos hablan de las libertades, no quiere reconocer que Salinas Pliego es simplemente un evasor, es decir, es un delincuente en cuestión tributaria, ¿no? Y eso es lo que está justificando ella, la libertad de los empresarios, pero no la libertad de abajo para arriba. Entonces, sí, para mí la UNAM se ha derechizado desde hace mucho a su nivel, por eso le decía de arriba, entre directivos, rectores, consejo universitario. Ajá. La élite del UNAM es de derecha y es neoliberal en muchos sentidos. Y hay profesores neoliberales, por supuesto. La izquierda es representada por los estudiantes y por un sector del profesorado. Pero se tiene que escuchar todas opiniones, como el caso de la señora Gloria Álvarez, ¿no le parece? Como siempre, un gusto, como siempre, un placer. Si les gustó el video, denle like, compártanlo, por supuesto. Suscríbanse al canal, denle también a la campanita, déjenme su comentario, de verdad nos importa muchísimo su opinión y ya lo sabe, nos seguimos viendo por aquí. Como siempre un gusto, como siempre un placer, en la medida de sus posibilidades, un super chat. Gracias.